Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en presente y también a los que nos van a ver después. Estamos aquí mis compañeros y yo de la materia de educación, en el cual pues vamos a hablar un poquito sobre lo que vimos en programas, en esta clase, los programas que compartimos, los programas que investigamos y que muy probablemente también llevemos a cabo en un futuro. Es de mi agrado presentarles a la maestra Olivia Valpuesta Pérez, que actualmente es profesora e investigadora a tiempo completo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y también es directora general del Centro Educativo Enrique Leuchter, presidenta y fundadora de la asociación civil denominada Desarrollo de las Inteligencias Múltiples. Si también puedo agregar, también tiene una formación académica en doctorados de educación, psicología clínica y maestrías en planeación educativa y programación neurolingüística dentro de la gestión institucional educativa, directora de educación abierta y también a distancia. Y por último, pero no menos importante, también es coordinadora de servicios académicos en Centro Universitario de Los Altos. Muy buena tarde, maestra. Buenas tardes, muchachas y muchachos. Igual vamos a continuar con nuestra cotidianidad de clases, más sin embargo, para mí es muy importante que esta esperanza de que seamos escuchados más allá de esta aula, que la compartimos en este ciclo lectivo, vayamos más allá del aula I-104 en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en nuestra Universidad de Guadalajara. Hemos compartido un tiempo, un horario, y para mí es grato verlos ahora ya como lo son, psicólogas y psicólogos en formación, y de alguna manera asesorados y acompañados por su servidora como maestra, Marta Olivia Valpuesta Pérez. Este proyecto hoy cobra una importancia porque es darnos la oportunidad para poder tener un espacio ya de manera concreta y que este espacio sea para difundir lo que ustedes han estado trabajando en su trayectoria académica en semestres anteriores a que estuvieran conmigo. Asimismo, esta difusión que sea cuidadosa, que sea a través de la objetividad, de la parte del aspecto científico, y que esta información vaya a nuestra sociedad, que podamos informar y, ¿por qué no?, también formar dentro del área de psicología. Y ahí, pues ya los proyectos de ustedes, es muy gratificante ver que no se limitan al área que es psicología educativa, que es mi área especializante que han tenido conmigo este semestre, sino que han podido ustedes pues constatar que un proyecto tiene varios ámbitos y quizás sus proyectos están dentro de lo psicosocial, psicoeducativo, desde lo neuropsicoeducativo. Entonces eso es lo importante, lo que se logró en este curso, y lo puedan proyectar, porque siempre hay, a partir de quien nos está escuchando y nos está viendo, ya sea en tiempo directo o posterior, que tenga un lugar seguro, un lugar donde se pueda estar, pues de alguna manera, pueda estar siendo apoyado por los expertos que son ustedes, porque en el momento de que están siendo psicólogos en formación y están a cargo de cualquier maestro y que se cuidan los proyectos y que esos proyectos van a la parte social, este canal va a cuidar que antes de que se ofrezca una información sea algo que se ha trabajado de manera objetiva al interior de la universidad. Y qué buen sabor de boca nos llevemos al ver que la sociedad está siendo apoyada, que también se siente como parte de nosotros, que es uno de los objetivos de la Universidad de Guadalajara. Sin más, pues ya preámbulo, quiero pues darle la palabra y pasar el micrófono a los compañeros que llevan ya una organización, y yo solamente estar aquí como quedé, estar al tanto a cargo de este canal y estar dando la fluidez del mismo. Muchas gracias para que nos está escuchando y viendo, y que por favor estén al pendiente de nuestros trabajos, nuestros, contándolos a ustedes, y que son de libre tránsito, porque ustedes ya no los vuelvo a ver quizá en el otro semestre, quizá sí, quizá no, pero saben que este canal es para ustedes, para que inviten a otros especialistas, a otros profesionistas. Esta es su casa, porque fueron ustedes los que motivaron a que se concretizara este proyecto institucional. Enhorabuena,
damos la apertura a nuestro canal. Muchas gracias, maestra. Gracias. Bueno, iniciando con los temas que abarcaremos en estos capítulos del podcast. En primera, quisiera presentarles el tema de la desinformación, el programa que realizamos respecto a la desinformación. En este capítulo vamos a definir qué es la desinformación, los orígenes y las motivaciones de la desinformación, medios de comunicación en los cuales están involucrada principalmente la desinformación, sus desafíos y las consecuencias que podemos encontrar, y por último las estrategias para combatir la desinformación. Si yo pudiera mencionar algo personal respecto a esto, es que pues sí, la desinformación es algo que está en el día a día de todas las personas, ya sea, no importa las edades, si eres adolescente, si eres un adulto joven, adulto o adulto mayor, siempre vas a encontrar la desinformación donde sea, en tus redes sociales, en la misma política, incluso en los comentarios, en los chismes que se puede aventar uno con los amigos o los compañeros del trabajo. Está ahí bastante relevante el hecho de, a ver, ¿cómo es que consiguieron esa información? ¿Por qué es que la están comentando? ¿Por qué la están platicando? O sea, realmente hay que saber la raíz de la problemática. Y para comenzar, les platicaré qué es la desinformación. La desinformación es información falsa que se comparte deliberadamente para engañar a alguien, ya sea de una manera maliciosa o por accidente. Puede incluir noticias inexactas, información política falsa, presuposición, mentiras, engaños, falacias, sobreinformación, generalización y oscurantismo. La desinformación puede ser difundida por estados o por agentes que no sean estatales, o sea, hablando más concretamente en el gobierno, porque también es muy importante saber que en el periodismo nacional y estatal hay mucha desinformación en la cual sirve más que nada para engañar a la gente y también para atacar a agentes políticos. Y sus consecuencias pueden incluir el desacreditar a personas, ya sean públicas o individuales, delitos relacionados con el honor, la venganza, la imagen o el fraude, manipular los mercados financieros, provocar caos social, caos clínico, caos institucional y educativo, y por último desestabilizar las relaciones institucionales. Sí, como comentas, Max, es importante señalar que pues estas cosas son reales, ya que lo vimos justamente como un ejemplo en la pandemia, cómo se desestabilizaron los lugares en todos aspectos, en lo social, en lo clínico, por las noticias, cómo se iban propagando, en la manera que pues no había cuidado de verificar si pues tal cual eran verídicas. Esto pues desata el caos y pues genera bastantes problemas para todos. Además cabe pues recalcar que para conocer qué es la desinformación, como ya la definió Max, también es importante saber de qué manera detectar cuando la información o las noticias son verídicas. Hay ciertos pues criterios que uno puede seguir para estar más seguro de que lo que está leyendo es real, o por lo menos estar con más certeza de que pues iba por algo científico o algo que es comprobable. La UNESCO ha hecho un manual debido a toda esta situación que se ha salido un poco de control de tanta información falsa que hay en pues todos lados y que nos bombardean todo el tiempo con información falsa. Se hizo este manual en el cual van todas las características de cómo detectar pues este tipo de noticias falsas y incluso vienen pues ahí redactado las consecuencias de las mismas, vienen ejemplos, la verdad es que es muy completo. Y cabe también mencionar en este aspecto que el medio donde más se propaga la desinformación y también la información verídica es en las redes sociales, los medios digitales como tal. Los medios análogos pues ya están quedando más rezagados debido a esto. Se hizo un estudio del INEGI en el 2017 en donde el 85% de los adolescentes entre 13 a 17 años consumían solamente noticias e información a través de las redes sociales. Entonces pues esto nos habla de lo alarmante que es no llevar, por ejemplo, materias o
o cursos o talleres, programas incluso, que nos ayuden a detectarlas. Sí, y como mencionas, o sea, nosotros nos basamos un poco en nuestro programa con el manual de la UNESCO, y hay una parte muy importante que quisiera recalcar, que recuerdo perfectamente por cómo lo menciona el autor, en el cual la desinformación lo plantea como un virus o una enfermedad, en el cual existe el paciente cero, que es quien escribe ya maliciosamente esa desinformación para desprestigiar a alguien o algo, y va creciendo, o sea, comparte esa desinformación, comparte esa noticia, las personas van creyendo, van tomando eso como una realidad, como si fuera algo real, y se va propagando, va perdiendo ese control, se va descontrolando hasta tal punto en el cual pues es total el engaño. Ya nadie va a suponer o va a creer esto puede ser real o no, automáticamente lo toma como una realidad sin tener ese criterio, sin tener ese pensamiento crítico, ya sea de leer completamente la noticia o el argumento que se plantea, ni siquiera con las imágenes o las fuentes, que eso es bastante importante, que los vamos a mencionar en un momento, las herramientas para poder saber que realmente es una desinformación, y en el cual también se plantea que es una expansión de la información errónea o falsa en las redes sociales, en el cual pues, se asemeja al modo de una enfermedad, como lo acabo de mencionar. Y lo verdaderamente interesante es que sí existen organizaciones e instituciones que quieren erradicar, no al tajo, más bien brindar esas herramientas que acabo de mencionar, o cómo llevarlas a cabo con personas comunes. O sea, cualquier persona puede llevar a cabo esa investigación más profunda, y que introducen al modelo de la noción que las creencias preexistentes que nosotros podemos llegar a tener, propias o también sociales, pueden llegar a influir fuertemente en el modo en que éstas se aceptan hacia nosotros mismos como una nueva información. Y bueno, siguiendo un poco con la línea de este manual que mencionan, ese manual está dirigido para periodistas, pero sin embargo creo que en este contexto el periodista, o la imagen que tenemos del periodista, ya está quedando relegada. Hoy las redes sociales nos permiten a nosotros, a cualquiera de nosotros, convertirnos en emisores de información y de malinformación. Si bien mencionamos la desinformación, nunca descansa, nunca se detiene. 24 horas en todos los países se está creando contenido, y sin ningún filtro. También me gustaría poner en la mesa los gobiernos, quizá la autoridad o el poder de los gobiernos, que aunque se ha tocado estos temas, no se meten de lleno, porque contrariamente se pueden meter en problemas de libertad de expresión. O sea, entonces este tema de regular, de poner limitantes, también despertaría o iniciaría otra problemática. Entonces pues creo que la idea de que se hayan leyes pues no sería tan viable. Y bueno, también en este contexto de la desinformación, creo que es importante la educación, la tecnología y la comunidad. Poniendo un ejemplo muy puntual, en la India, en el 2018, hubo un linchamiento de 20 personas que se acusó que eran violadores. Entonces, después la familia empezó a buscar la explicación, cómo fue esto. Se dieron cuenta que era por WhatsApp. A lo que voy es que hubo intentos de denunciar a WhatsApp, porque por ahí se empezó a difundir la desinformación. Lo que hizo WhatsApp fue, sí fue por WhatsApp, pero nosotros no queremos la noticia. Entonces fue este diálogo de comunidad, gobierno y WhatsApp, por lo que WhatsApp dijo, bueno, a ver, comunidad,
lanzar una propuesta en la que fueran ideas para contribuir un poco con la erradicación. Entonces, a partir de ese momento hubo un premio incluso monetario, en el que a partir de ese momento se empezó a usar de que cuando un mensaje fuera reenviado, se pusiera la pantalla de que reenviado muchas veces. Entonces fue a partir de ahí que surgió esto que ha llegado hasta nuestros días, y entonces por eso cobra gran importancia a la comunidad en todo esto, qué hacer y cómo posicionarse. No sé si me pueden dejar intervenir un Claro. poco. Sí, digo, al final estamos acá todos para opinar. Yo siento que si podemos bajar un poco, por ejemplo, a nuestra área de conocimientos de psicología. Yo creo que nuestra ciencia, porque es una ciencia, y yo creo que ese es como un debate que siempre ni siquiera debate, es una crítica que nos hacen, es de, pues, ¿ustedes qué saben? Siempre nos atacan diciendo de que, nada, pues los psicólogos, pues, nada más están para dar opiniones o nada más están para Consejos. dar un consejo y ya. Pero si nos vamos más allá, siempre tenemos ese problema y yo creo que la desinformación nos ataca completamente. Entonces yo creo que está en nuestras manos, no nada más. De hecho es algo que yo le respeto, por ejemplo, mucho a un creador de contenido que se llama Rafa Carvajal, de que cuando queremos compartir conocimientos de índole científico, se nos complica mucho porque llegamos a ser un poco, por decirlo, ególatras, de que queremos decir términos demasiado técnicos en donde la gente común pues no nos entiende. Y muchas veces, más en el lado psicológico, tenemos, por ejemplo, ahorita la competencia, porque al final de cuentas es una competencia, porque queramos o no, ahora sí que trabajamos porque necesitamos comer. Sí. Entonces pues nos llega mucho, por ejemplo, el coaching. Entonces nosotros tenemos que estar luchando muchas veces contra personas que sí supieron dar su mensaje de una manera muy sencilla y vendieron al final de cuentas. Pero tristemente la ayuda que pretenden dar en ciertos temas pues no siempre están sustentadas con un bagaje científico, y ahí es donde nosotros tenemos que entrarle a la lucha de ok, ¿cómo le hago para que la gente me crea, pero al mismo tiempo no parecer el saberlo todo, y que no porque yo porque estudié sé más que tú? Simplemente es como, oye, no, o sea, yo que tuve las herramientas y que puedo y que quiero ayudarte, escúchame y te puedo dar ciertos argumentos para hacerlo. Entonces tenemos que estar luchando día con día con todo este bombardeo, porque al final de cuentas sí es algo que vimos durante su programa, de cómo este bombardeo de información pues te satura. O sea, yo cómo puedo identificar qué es verdad, qué no es verdad, y al final de cuentas pues es una lucha constante. No sé qué opinan. Sí, y o sea, para retomar lo último que mencionaste, pues eso es de lo que se trata la infodemia. O sea, es tanta información que puede haber de un solo tema, un solo caso, una sola persona, que ya no sabes realmente qué es cierto y qué no. O sea, es de tantas fuentes, de tantas personas, tantas personas que lo retoman, ya sea como una crítica o simplemente compartiéndolo o hablándolo de él, ya sea en videos, en las mismas redes sociales, que está tan saturada la sociedad de un solo tema que no sabe qué hacer. O sea, y obviamente no se va a dar por vencido, quisiera ponerlo así, porque realmente si es algo de interés social, como podría ser algún tema artístico, algún tema musical, algún tema inclusive urbano, en el cual se le involucre totalmente, va a querer saber realmente qué es lo que está pasando. Pero como hay tanto, se va a perder demasiado y puede caer primero en una noticia falsa antes de realmente llegar a la fuente verdadera, que puede ser hasta inclusive la misma página del gobierno. Están tan olvidadas las páginas, las redes sociales de los gobiernos, que ahí es donde se menciona qué es lo que está sucediendo, que primero prefieren escuchar a cualquier canal de mitotes. Como yo he escuchado mucho que la gente, antes de realmente investigar o ver si un accidente sucedió,
antes de entrar a una página, ya sea de la policía o del seguridad civil, entran a tráfico ZMG. Que abarcando aquí a la zona metropolitana, en el cual sí, puede ser que estén diciendo la verdad, pero una de las bases en las que funciona tráfico ZMG es que están abiertos a mensajes de personas que pueden ser que estuvieron en ese momento en el accidente o en el caso que sucedió, pero han ocurrido muchas mentiras. Ha ocurrido demasiada información. ¿Para qué? Para tener su momentito de fama, para tener algo que hacer en el día, o ya lamentablemente simplemente para hacer el caos. Sí, es que al final de cuentas el morbo vende. Y tristemente en esta sociedad tan llena de estar buscando de dónde sacar qué vender, pues al final de cuentas el morbo vende. Y si a mí se me ocurre, por ejemplo, hace, creo que fue un mes más o menos, unas semanas, la noticia que saltó de un podcast en donde se habló de una relación, no sé si, yo creo que sí lo escucharon, de una pareja que se juntó cuando la chava tenía 15 años y el hombre tenía como 27, 28 años, y ya empezaron a hablar del tema de grooming, de toda esta parte de cómo las personas mayores tienden a seducir a menores de edad para que ya cuando tengan la mayoría de edad pues ya empiezan a ser una pareja oficial, por así decirlo. Y yo me acuerdo todo este boom en redes sociales que uno se atacaba a una persona, otro se atacaba a otra persona. Algo que yo me di cuenta, por ejemplo, es que atacaron muchísimo tanto a la protagonista del tema, o sea, la chava, y también a la dueña del podcast. Pero hasta eso yo vi, o sea, si ponemos en ponderación a lo que yo vi en redes sociales, vi más ataque a estas chavas que al sujeto que fue el que ocasionó también el problema. Y ahí entra, por ejemplo, un tema muy importante de desinformación en temas de sexualidad. O sea, cómo más que nada aquí en México, cómo está tan lleno de tabúes el tema de sexualidad, en donde los mismos papás, la misma familia, pues en cierta manera prohíbe, o sea, que se hable un poco de sexualidad. Sí, yo lo que quiero ver ahorita es cómo ver aquí, en lo que nos compete, a ustedes como psicólogos y a mí, ver cómo ahorita es una oportunidad, si bien estamos viendo la importancia de que las redes están proporcionando información falsa, y si bien hay este proyecto que nos va a informar y nos forma de cómo tener nosotros una conciencia clara de cómo me hago de información que sea objetiva y válida y no sea el simple morbo, pues aquí creo que nosotros como psicólogos tenemos una gran responsabilidad. Sí, claro. Y gracias a nuestra ética creo que es donde tenemos la oportunidad de estar informando y formando a través de sus proyectos, de sus pasiones que tienen, porque cada uno de nosotros pues tenemos una pasión y una línea específica como psicólogos, aunque todos digamos yo simpatizo con psicología educativa, con psicología social, clínica u organizacional. Creo que tenemos un espacio donde poder vertir esto y formarlo. Yo a lo que voy aquí es que al mismo tiempo que están presentando sus proyectos, volvamos a legitimar este espacio, porque este espacio es para que la gente que nos escucha tenga oportunidad de ser informada, pero esté formada, y que cuente con este equipo de psicólogos que es ético y que sabe lo que se va a estar dando en este canal, la información que se dé, tiene todo este cuidado, un compromiso de ir más allá de tener un público, tantos seguidores, tantos likes, sino ir con la misión y la ética que nos corresponde al psicólogo. Y desde aquí también, si tú no le pones claro a la sociedad que tiene ya una cultura muy marcada, al menos aquí en lo que es Jalisco, pues qué bueno que vayas con el coaching, nada más date cuenta que el coaching o el coach es una estrategia del profesional de la psicología, es una estrategia, solamente es una forma en cómo tú puedes llevar a cabo tu profesión, pero que no confundamos. Yo creo que estamos en un buen tiempo para decir, yo como psicólogo puedo ser coaching, puede ser coach cualquier profesional, no es necesariamente el psicólogo. Entonces creo que ahí debemos de estar bien posicionados sobre nuestra línea, sobre nuestra profesión, y pues
echarla para adelante y que no se confunda con ninguna otra. Y creo que todos, antes de abrir este espacio, este canal, que tuvieron a bien nombrar como lo tienen aquí, pues estamos puestos para estar a la vanguardia, pero siempre con una ética y una parte científica. Volvamos a lo que están ustedes ahorita, pues pretextando este cierre de ciclo, aperturando nuestro canal y que de alguna manera ustedes ya ahorita van por el segundo tema. Veo que están cerrando el primer proyecto, Sí. el primer programa que estableció un equipo y que ahorita vamos por el segundo equipo, porque estoy viendo que de manera natural dice, y creo que ahí podemos hablar lo que ha sucedido con información o desinformación desde todos los fenómenos de la sexualidad y la problemática que estamos viviendo en esta cultura, y que no nos olvidemos que no solamente queremos hablar qué está pasando en Jalisco, Sí. en otros estados, en otros países, hacer una comparación, una correlación. Creo que pues no tenemos ahorita mucho que aportar porque es nuestra apertura, pero esto da para más. Gracias, muchachos, pues continúen con su trabajo. Sí, continuando con ese hilo, yo creo que, como dice la doctora, es prácticamente nuestra responsabilidad, o sea, como nosotros como profesionales de la salud, que es lo que lo somos y es como la UDG no lo ha impartido, es que recae ahora sí que una moral, por así decirlo, muy grande, en la que las personas nos van a venir a nosotros pidiendo ayuda. O sea, al final, cuando de un lado, por ejemplo, para los clínicos que van a estar dando terapia, pero también hasta un psicólogo social va a tener una responsabilidad muy fuerte en si es que llega a trabajar con una comunidad o que está haciendo proyectos de investigación, de que esos proyectos tengan un impacto completo en la sociedad. Y retomando un poco el tema de la sexualidad, yo creo que es algo muy, pues yo creo que muy nuevo, por así decirlo, por esta parte en la que, si, por ejemplo, en Jalisco, que es prácticamente un estado súper conservador y lo sigue siendo, yo creo que ha sido una lucha muy fuerte en la que nosotros tratamos de apegarnos a programas que, por ejemplo, ya la ONU, la UNESCO ya lo están trabajando, que es sobre esta educación sexual integral, en donde lo que se busca es que ya no sea simplemente una educación por educar, sino que ya sea un derecho. O sea, los niños tienen, más que nada los niños tienen este derecho a recibir una educación completa en temas de sexualidad, porque al final de cuentas somos seres sexuados. Entonces va a llegar un punto en donde ese niño va a tener interés sexual con otra persona, va a tener muchas dudas que si un adulto que va a ser sus padres o su tutor no le da las respuestas, podrá estar confundido y va a hacer todo lo que no se debe hacer. Entonces yo creo que aquí en México todavía reinan muchos, hablando sobre temas de tabúes, sobre la sexualidad, que lo único que provocan es que tengamos índices de, por ejemplo, de maternidad en adolescentes tan altos, tengamos índices de abuso sexual tan altos. Simplemente estuvimos hablando en una sesión de cómo México es primero y segundo lugar tanto en producción de pornografía infantil y consumo de pornografía infantil. O sea, cómo llegamos a ese grado en donde somos relativamente un país católico con supuestas moralidades, pero ¿a qué costo? O más bien, ¿cómo se contrasta de que tenemos esta parte moralista, pero por otro lado tenemos toda esta parte de, ahora sí que es ignorancia en temas sexuales, que provocan todos estos problemas en temas de sexualidad? No sé qué quisieran compartir un poco del tema. Sí, bueno, creo que esta desinformación exactamente en estos temas nos ha llevado a esos porcentajes tan altos que son muy alarmantes, pero que muchas veces ni siquiera sabemos que estamos en esos puestos. No solo de eso, por ejemplo, en México se estima que un adolescente de 13 años más o menos empieza a tener relaciones sexuales. Y es muy alarmante porque ni se tiene la información y es momento todavía. También creo que es muy importante que seamos conscientes de que la sexualidad no es algo que se da en algún punto de la vida, sino que es algo que está presente desde que nacemos y se va desarrollando junto con la persona. Sí, y como lo dice esta parte de educación integral, no solo debe de recaer, por ejemplo, en la familia, o sea, recae en todos los ámbitos sociales dentro de una sociedad. O sea, ya está también la responsabilidad de parte de los maestros, está la responsabilidad de parte de los gobiernos. Es todo un sistema que tiene que funcionar de una manera coordinada.
porque no puede ser posible que nada más se le cargue. Por ejemplo, llegamos a tocar ese tema de que muchas veces los papás tienden a cargarle sobre hablar de sexualidad a las escuelas, y tristemente muchas veces puede que muchos profesores no estén, no porque no quieran, simplemente porque no los capacitaron, y ya echarle esta responsabilidad al profesor cuando pues no era completamente su responsabilidad, pues no se me hace justo. O sea, siento que debe ser un trabajo conjunto entre todas las dependencias, y no sé, o sea, yo creo que ahí va mucho de la mano con el tema con el que abrieron, de cómo la desinformación ahora sí que es un cáncer, yo creo que ahorita en nuestra sociedad, porque yo creo que la información que más rápido se digiere es la que más rápido se multiplica. Entonces, yo como profesional de la salud, por ejemplo, en temas de sexualidad, siendo un tema tabú, porque tristemente la sexualidad sigue siendo un tema tabú, nos cuesta hablarlo. O sea, yo creo que es algo que hasta para dar clases de sexualidad nos pasó completamente en los temas. Y perdón, o sea, nos pasa, o sea, porque aunque nosotros que tenemos esta noción de que tenemos que hacer ese cambio, pues estamos educados a la antigua. O sea, nos educaron nuestros papás, que ellos también tenían un poco de conocimientos un poco más cerrados, y pues nos cuesta. O sea, yo creo que tiene que ser un trabajo más progresivo, en el que todos y todas tenemos que pues dar de nuestra cuchara, o sea, ir metiendo mano y no echarnos para atrás, porque siempre pasa eso de que se empiezan a hacer unos cambios, pasa algo y pum, te lo avientan. Entonces yo creo que es seguir para adelante y no echar carga para atrás. Sí, me queda perfectamente claro. Si yo pudiera mencionar un ejemplo respecto a la desinformación en la salud y cómo se fue llevando, en mi caso, en la manera de educación. En secundaria nos prohibieron casi totalmente el hablar sobre la sexualidad, aún así que en el libro que teníamos en tercer año de secundaria, que era de cívica y ética, solo eran 2 páginas en las cuales iba a mencionar sobre la sexualidad. ¿Qué fue lo que prefirió hacer el profesor? Dar el tema como hecho, y nos mandó a traer en equipos un condón. Se nos hizo raro, pensamos que para qué vamos a ocupar un condón, nos va a enseñar cómo se usa y así. No, simplemente nos mencionó para qué sirve. O sea, algo que ya sea por parte de comerciales del seguro, ya sea en internet o en la misma televisión, que en ese entonces todavía se usaba bastante la televisión, ya sabíamos cómo funcionaba. Ya hasta incluso algunos ya habían tenido relaciones sexuales, pero fue tanto el sesgo que tenía el profesor por parte de él mismo, de querer hacernos creer que íbamos a ver algo de sexualidad, que simplemente entreguen el condón y ya. Tienen su actividad hecha, su 10, y ya vimos sexualidad. Pasamos a otro tema. Sí. Nunca vi, respecto a un profesor capacitado, el dar vuelta de hoja tan rápido ¿En un tema? sobre un tema. Yeah. Y es algo que me sigue marcando hasta la actualidad, porque no desconozco si nosotros fuimos los primeros o los últimos respecto a eso, porque sí caigo en cuenta de, al menos yo que me informé o que yo ya tenía una información previa respecto a la sexualidad, mi sexualidad, ¿qué pasaba con esas personas que no tenían esas herramientas para informarse y que se quedan con esa vaga idea que puede presentar alguien por su cargo de profesor? Automáticamente le vas a creer, porque pues, por algo está ahí como papel de profesor, como papel de maestro, y puede ser que te lo tomes en serio todo lo que mencione o que explique. Sí, y ya ni siquiera en temas de escuela, o sea, está tan estigmatizado este tema tabú en sexualidad que lo vemos en todas partes. Ahorita no sé por qué me acordé de, no sé si alguna vez llegaron a ver Enchufe TV, Sí. que era un programa que tuvo un boom muy fuerte hace unos 10 años. Me acuerdo de un capítulo en donde la protagonista sale embarazada y quiere
No, creo que ya mezclé 2 capítulos. Uno era de, creo que era un chico que iba a comprar condones en la farmacia. Sí. Y cómo generan todo este ambiente de pena. O sea, y es como lo normal, porque en la sociedad, digo, allá es en Ecuador, pero se parece, sí tiende a ser un poco común aquí en Latinoamérica. Yo creo que si hablamos de Ecuador, sí puede ser un poco más, parecido a la cultura aquí en México. Al final de cuentas estamos muy parecidos por la zona geográfica, pero es normal, o sea, de que se vea de esa manera, o sea, porque un adolescente que va a una farmacia a pedir condones, ya luego el de la farmacia te está viendo raro, o hasta a veces, por ejemplo, en temas ya un poco más políticos aquí en Guadalajara, la farmacia de Guadalajara empezó a vender condones hace que unos 10, 20 años, de 30 años, tiene muy poco tiempo que empezó a venderlos, o sea, era algo, tanto por sus dueños de que eran ya un índole más religioso, pues no lo hacían porque pues para la iglesia en un tiempo los condones o los métodos anticonceptivos eran un pecado. Entonces, cómo se llega a estigmatizar desde la religión, desde las mismas culturas, y en algo tan sencillo como ver un video, ya es normal ver ese tipo de cosas, que digo, lo hacen también, puede ser de la manera de una crítica, pero siempre es de ese lado, como de la pena. Entonces ese es el problema con la sexualidad. Y de hecho yo creo que no sería malo no desperdiciar la oportunidad ahorita con la maestra de que ya tiene completa experiencia en su escuela. ¿Cómo ven temas de sexualidad en su Van escuela? a ser dos cosas. ¿Sí recuerdan cuando ustedes presentaron su proyecto y que afortunadamente fue en 2 materias? Sí. En una era acercarse a los padres de familia, y vimos que aún con los padres de familia había cierta problemática, cierta incomunicación o comunicación inadecuada, de cómo abordo yo como experto el formar desde dar información para una sexualidad más sana en el entendimiento. Vimos que era difícil. Luego, en la otra materia que vimos, bueno, ahora voy a entrar directo con los alumnos, también y algo que nos quedó claro, es que ya estamos educados sobre la temática de la sexualidad, y lo vemos como algo diferente, no lo veo como parte mía, sino algo que a qué horas lo puedo usar, dónde lo puedo usar, y todos caíamos a que lamentablemente la sexualidad la vivimos desde lo vergonzoso, desde el miedo, desde lo pecaminoso aún en este tiempo, y porque lo vivimos aquí en lo que fue las paredes de psicología, que de alguna manera somos formadores a quien va a acudir las personas a que podamos atender cualquier cuestión sexual. Y digo que sí es triste ver que se quedan anquilosados las prácticas y las actitudes ante ciertos fenómenos y situaciones en la vida, y no ha cambiado, porque yo los escucho a ustedes y les digo, pero ustedes me llevan varias generaciones, ustedes en los 20 y algo y yo en los 60, rayando el 60, y digo que creo que las respuestas fueron parecidas a mis compañeros o a mí misma, de cómo quieres tú abordar. Quizás sí tenemos lo que vieron en su proyecto, en las dinámicas, empezar a abordar desde lo que son las canciones, desde que son los espacios, cómo se da la sexualidad, la sensualidad, y vemos que necesitamos una reeducación sexual. Eso creo que es lo que de repente desanima. Pasa el tiempo y seguimos ahí estancados en cosas que no avanzamos, lo que es la educación, varios aspectos. Ahora, ya es lo que me puntualizas, ¿qué pasa en las instituciones educativas? Mi experiencia al estar al frente con una institución educativa de educación básica de clase media alta, que es la población que yo atiendo en mi escuela, aún en este tiempo, y tú dices, y te puedo decir no el nombre de la persona porque no es ético, pero sí desde el nivel social y lo que aporta. Yo te digo, tengo papás, he tenido hijos de deportistas olímpicos, y para mí es un gusto yo haber formado en mi institución hijos de olímpicas aquí en Jalisco, o de otro tipo de deportistas, como también el ver que tuve ahí gente ahorita en la actualidad que son hijos de maestros de la universidad, que trabajan en Ciudad Judicial, de magistrados. Para mí es bueno, porque la exigencia, pues para mí pues me lo van a pedir. Entonces tú supones, vamos con los supuestos sociales, que como estás en una clase media,
pues va a haber mayor apertura a que tú abordes. No, yo te puedo decir que tengo a personas que están dentro de la misma Secretaría de Educación Pública, estoy siendo ética, en el área de mediación, lo que es esa secretaría, las nuevas, ¿no? Que es así de vanguardia, y que me piden que por favor yo les asegure que no se van a ver ciertos temas de los libros. Déjate tú que sean de la nueva vanguardia, de que porque son comunistas, no, de la cuestión sexual, y que me lo engrapó me lo siguen engrapando. Estamos hablando de esa clase, ese estrato social. Y sexualidad, sí. Yo recuerdo que en mis tiempos hice la maqueta del aparato genital. Y hubo dos mamás de quinto, no dejaron que sus hijos. Y ahora, no es morbo, es descripción de lo que pasa. Esos niños el año pasado estaban en cuarto y se llevó una problemática al interior de la escuela, porque cuando pasaban a cómputo quisieron empezar a permear que los demás niños vieran pornografía. ¿Sí? Y digo, bueno, tú dices que en la escuela no vean esos, cuando tus niños desde casa ya tienen información, y volvemos a lo mismo en estos medios, en las redes. Por eso yo veo muy importante que nosotros pues seamos un espacio donde estemos dando, quizá esta sesión del día de hoy, o lo que se nos escuche, todavía no hay una estructura específica, porque son bastante los anhelos que tenemos por nuestra pasión, por nuestra ética, por nuestro deber ser como psicólogos, pero esto se va a ir cada vez más concretando, conformando, a tener un espacio, una periodicidad de estar con cartelera que estamos viendo, qué personas vienen aquí, a cuáles nos dirigimos, pero es lamentable, concretando, que tanto con la desinformación, también la desinformación es bárbara, ¿no? Y en cuanto al tema de sexualidad, sigue siendo, hasta aquí escuela no te metas. Y yo digo, bueno, entonces, pero sí te los cuido. Ajá. Y es mi responsabilidad, o sea, si llega a pasar algo. Y si llega algo, va sobre de mí jurídicamente. Entonces yo soy como un estacionamiento, como que puede ser una guardería, pero en un espacio de desarrollo integral, porque la educación es integral, donde hay muchas cosas, no nomás letras y números. Entonces, qué bueno que queremos espacios donde converjan, donde haya sinergia, varios ámbitos para el desarrollo de la educación. Regreso la palabra porque sé que hay cosas que quieren seguir comentando, donde pueden estar sus proyectos y lo que nos motivó a hacer sus proyectos para pasar la materia, para que tengan una calificación satisfactoria. Bueno, o sea, enlazamos estos dos temas de desinformación y sexualidad, pero también pasa que, o sea, no solo hay desinformación, sino que hay nulo conocimiento del tema. Por eso que decían ellos sobre los tabús de cómo le voy a hablar a mi hijo de sexualidad, porque pues la sociedad tiene como pensado, o sea, escuchan sexualidad y lo asocian al morbo y a todo lo malo. Y por eso pues sí fue como con este fin de que hicimos este programa de pues que la sexualidad no es solo sexo, sino que bueno, como nosotros queríamos que desde muy chiquitos los niños ya supieran identificar pues partes de su cuerpo, para así pues evitar, tanto en esa edad que pues son tan inocentes y que confían en cualquier persona, pues evitar estos abusos sexuales, porque también estamos acostumbrados a escuchar que pues no dejo a mi niño chiquito en casa de alguien que no conozco, no dejo que se le acerquen los extraños, así, porque ellos son pues los posibles agresores sexuales y de cualquier tipo de violencia. Pero pues la verdad es que todos estos violadores, agresores, son las mismas personas a las que les damos la confianza de acercarlos a los niños chiquitos. Y ya, por ejemplo, en adolescentes, pues consecuencias como embarazos, porque no tuvieron esta educación de, como decía Max, cómo usar un condón. Pero o sea, ¿cómo voy a aprender a usar un condón si ni siquiera conozco mi cuerpo? Además, pues también otra consecuencia podría ser
las infecciones de transmisión sexual. Ya hablando pues en adolescentes, también como decía Diego en un principio, que somos muy ególatras al hablar con palabras tan rimbombantes, y por eso mismo los niños y adolescentes, o sea, lo que ellos saben sobre sexualidad es lo que escuchan entre amigos o personas de confianza, porque pues a ellos sí les entienden, o sea, utilizan un lenguaje como más apropiado, bueno, no apropiado, sino que sí entienden, a que si un maestro viene y me habla de esto, pues no le va a entender porque pues, qué palabras utiliza. Sí, es que esto es muy curioso, ¿no? Justo lo que menciona Gaby, porque pues si bien los padres no nos quieren permitir a nosotros como educadores impartir estos temas, sí o sí los niños se van a enterar de temas de sexualidad. Sí o sí ellos van a saber qué es el sexo, van a tener este despertar sexual en algún punto de su vida. Y desgraciadamente, con esto de la desinformación, van a caer en actos que en lugar de que beneficien su sexualidad, en lugar de que les den esta apertura a esta área de su vida de manera satisfactoria, sea, pues, ahora sí que la peor experiencia de su vida. Y es donde, pues, nos mencionan en varias series de televisión como es tu primera vez y que esto y que lo otro, y que resulta ser una mala experiencia. Pero pues es parte de esto, ¿no? De que sí o sí los niños, los adolescentes van a convivir con esta parte de la sexualidad, pero creo que es muy importante, y en mi vida siempre lo he mencionado, que esta información debería ser parte o impartida por personas de confianza, personas adultas, personas que han investigado, personas que saben del tema, en lugar de, pues hoy en día, ¿no? Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Twitter, que son medios de comunicación donde donde se comparte información, y mucha de esta información no es verídica o es información que nos puede afectar. Y cuanto más cuando es un niño en temas de sexualidad, que son cosas ahora sí que pues le pueden traer más cuestiones malas que favorables. Y pues sí, replantearte padre, replantearte educador, en decir sí o sí tienes que hablar de este tema, porque si no, bueno, nuestra sociedad no va a ir progresando. Sí, y es muy complicado, o sea, yo me acuerdo en sus inicios del internet, porque pues ahora sí que nos tocó ahí en los 90 y tantos, era más sencillo de cierta manera de restringir el acceso a la información, porque apenas estaba entrando. Y ahorita, por ejemplo, vemos ya en Twitter y SX, como muchas veces comparten una información y ya la misma aplicación ya te dice, ¿sabes qué? Esta información es falsa. Te avisa de que puede que esta información no esté siendo completamente verídica. Pero pues es una sola aplicación y de cierta manera es tanto el bombardeo de información que es prácticamente imposible para una sola aplicación estar ahora sí que bloqueando ahora sí que los focos, y lo único que queda es enseñar a la gente a identificar y que esté educada. Yo creo que ese es el punto de nuestra conversación de ahorita, y de lo que también van a empezar a hablar las siguientes sesiones, de que lo mejor que le podemos dar a un niño es información. O sea, yo creo que es la herramienta más fuerte, es que él sepa cómo funciona el mundo, él sepa cómo se va a desarrollar, porque es algo que habla pues de estos temas de sexualidad integral. De lo que se busca es esta dignidad, que tenga la persona dignidad sexual, o sea, que tenga ahora sí que él todas las herramientas para que él decida, pero que sea él quien decida qué hacer con su cuerpo, que decida qué va a hacer, qué no va a hacer, y no que sea la otra persona quien se lo imparte. Entonces yo creo que es como parte de nuestra responsabilidad de estarnos ahora sí que también nosotros bombardeando de información, estar buscando, ver dónde hay focos rojos, ver en dónde podemos empezar a atacar, y ya no solo en temas sexual, ya también en temas de socioemocional, que eso ya se lo voy a dejar a los equipos de la siguiente sesión. Pero no sé, se me hace muy bueno que se creen como estos espacios como para empezar a hablar de estos temas. Justo como dices, la parte de actualizarse es muy importante, y como profesionales sobre todo, ya que incluso en los medios que investigamos a veces, bueno, hablando en lo personal, no me fijo en la fecha del artículo hasta que ya casi lo acabé de leer y todo, y veo que es de, no sé, el 2002, ¿no? Por ejemplo, y entonces tengo que volver a investigar, y pues me toma más tiempo esa parte.
Y digo, es mi responsabilidad y creo que la de todos como tener eso muy en mente, y también de los medios que comparten esta información o los artículos, pues poner ahí, ¿no? Que pues no está actualizado o cosas así, porque realmente no lo hacen los buscadores de educativos. Entonces yo creo que esa parte sí la habíamos dejado un poquito de lado, pero sí estar actualizándose es súper vital. Si no, pues de lo contrario vamos a estar con información que a lo mejor ya ni siquiera es relevante, no es real, o que al contrario, pues, a lo mejor sí sigue siendo relevante, pero pues al menos saber que... Ya evolucionó, Ajá, tal exacto. cual, o sea, yo creo que estamos en un mundo en donde la información no es la misma en una semana, o sea, ya se está evolucionando a tal grado, porque ahora sí que todo conocimiento pues es parte de una sociedad, la sociedad está cambiando, el conocimiento cambia. Pues Entonces, sí, pero recuerden que tenemos que también dar nuestro aporte. Claro es que la sociedad está en la era del conocimiento y somos una sociedad del conocimiento. Y yo digo, ojalá fuera del conocimiento, porque el conocer implica más en nuestros procesos de niveles del pensamiento. Estamos sobre la saturación de información y yo creo que es un buen principio de que haya por lo menos, ¿no? Una ruta para la sociedad, que sepa cuál es la ruta para yo informarme de la mejor forma, y que así como me estoy informando sea lo objetivo, lo científico, porque para informar pues basta con tirar así, deslizar el dedo y te sale millón de información, y que la información es vertiginosa, ¿no? Te está dando, porque pues es un negocio. 4 personas nos están moviendo en el mundo. Toda la información está ese control, y si antes hablábamos de que quemen los libros, pues digo, ahora qué va a pasar, porque antes era que la hegemonía se va a paralizar quemando libros, pero ahora qué vamos a hacer, porque la misma dinámica nos pide, estamos en la era de la inmediatez, lo rápido, los light, entonces el mínimo esfuerzo. Entonces aquí creo que nosotros somos como piedra fundamental y persona indicada como para empezar una reeducación, un aporte sin miras más allá de la pretensión, y lo comentaste tú, Diego, sin esperar un poco más, ni decir estoy por encima de, sino es una corresponsabilidad, y en la medida que también hagamos una conciencia planetaria, hagamos una corresponsabilidad, tengamos una actitud proactiva, hacer el bien sin esperar nada a cambio, y empecemos de poco en poco, creo que se puede ir circulando. Entonces, pues bueno, es grato estar concluyendo nuestra apertura, y pues que quede bien claro, por si va a haber algunos minutos de un cierre, de que no se les olvide que estamos aquí en el espacio, que lo tenemos aquí. ¿Puedes decirnos el nombre, Diego? Bueno, pues somos Psicopuestos, los esperamos la siguiente sesión, y ahí les dejamos un espacio para preguntas con toda confianza. Pues al final de cuentas para eso es el grupo y el espacio, para que cosas que no sepan lo podamos intentar contestar, pero ahora sí que no solo intentar, o sea, ver la manera de buscar la información más concreta y objetiva posible. Y pues los esperamos. En las siguientes sesiones estaríamos hablando de ya más temas de educación socioemocional y sus repercusiones, por ejemplo, en los TCAs, o sea, trastornos alimenticios, de conducta alimentaria. Entonces, aquí los esperamos. Muchas Claro, gracias. no olvidemos que nuestra responsabilidad Dale es like. informar, informar es formar, y vean el peso que tenemos, o sea, no más tengo este tiempo y se acabó. No, tenemos que seguir retomando, no nada más esto se va a quedar en el podcast, o sea, esto va para largo, es tan importante todos los temas que ya sea que ya hablamos y que hablaremos en un futuro, que no se puede dejar ahí, no podemos dejarlo en una media práctica, tenemos que llevarlo a la práctica hecho como debería de ser, como tendría que ser. Yo diría que incluso como pues ya un estilo de vida más que algo como solo en lo profesional, ¿no? Porque pues al final, aparte de profesionales, pues también pues consumimos noticias de todos lados, entonces pues eso. Bueno, a mí antes de terminar me gustaría rescatar parte de la importancia de este espacio, porque si bien en nuestra formación estamos acostumbrados a que los trabajos finales sean aislados, y aquí estamos cambiando un poco esa lógica de que si bien son temas distintos, pero estamos permitiéndonos un diálogo en el que podemos darnos cuenta y ver cómo los temas
tienen una relación. Si bien partimos de la información, de la desinformación, nos podemos ir por el ámbito de la sexualidad y ya vemos que ahí ya también entran otro tipo de problemáticas como pues los tabúes, la censura. Si nos vamos al tema de los cánones de belleza en los adolescentes, también ahí cabe perfectamente la desinformación y se puede expandir. Entonces, pues para mí es muy importante rescatar. Sí, es el preámbulo hacia todo lo demás, como automáticamente, en cuanto nos sentimos inseguros de nosotros mismos, empezamos a ver cómo sentirnos seguros. También algo que quiero pues precisar para los que nos estén escuchando, ya sea a tiempo o a destiempo. En un principio pusimos el propósito de estar de alguna manera enfocándonos a la salud del adolescente, o sea, psicología y salud del adolescente, pero vemos que es imposible porque el desarrollo va más allá de una etapa en el individuo. Aunque ahorita nuestros trabajos van a esa dirección, pues este espacio de profesionales de la psicología va a estar con la apertura de poder tratar algunas temáticas, problemáticas, o por qué no, por el simple hecho de compartir y ampliar más información, no necesariamente porque no se tenga nada, sino que se quiere ampliar y compartir sobre otras edades y otro tipo de problemáticas. Esto solamente es dar cuenta de lo que hicimos en este semestre, en esta aula, aquí en psicología. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias Nos por esperamos escucharnos.